Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C#, donde vamos a ver el uso de la palabra reservada static en nuestras clases C#. Así que vamos a ello. Esta palabra clave pues nos va a permitir declarar una variable, propiedad, función o método y asociarlo solo a la clase y no a la instancia. Es decir, que cuando nosotros utilizamos esta palabra clave asociada a una variable, propiedad, función o método, solamente se va a asociar a la plantilla de clase y no a los objetos que nosotros creamos a partir de esa instancia. Por lo tanto, su implementación es la siguiente. En el caso de las variables o atributos de clase que implementen esta palabra clave, el valor solo será de la clase y no copia de una instancia u objeto. Ya veremos un ejemplo ahora en Visual Studio para que quede un poco más claro. Pero fíjense que el concepto es el mismo que está al comienzo. Son valores que solamente serán de la clase y no como copia de esa instancia u objeto que nosotros creemos de esa plantilla de clase. En el caso de los métodos, para utilizarlos, no se debe crear una instancia de la clase para acceder a ellos, sino que se coloca el nombre de la clase seguido del método. Es decir, que en el caso de los métodos estáticos o que utilicen la palabra reservada static, no va a ser necesario crear una instancia de esa clase, sino que simplemente colocando el nombre de la clase, el punto y el nombre del método, pues es todo lo que tenemos que hacer. Solamente colocar el nombre de la clase, el punto y el nombre del método. Bueno, ya teniendo claro el concepto, vamos ahora a Visual Studio y veamos un ejemplo en código C# para que quede un poco más claro. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a crear una clase aquí nueva. Esto es un nuevo proyecto. Ya dejamos pues el proyecto de la herencia con el que veníamos trabajando en videoclases anteriores y creamos uno nuevo. Entonces en el nombre del proyecto vamos a presionar clic derecho, agregar y vamos a crear una nueva clase. A esta clase le voy a colocar matemáticas y voy a presionar en agregar. Entonces esta clase de matemáticas va a tener una serie de métodos que me va a permitir calcular, por ejemplo, una potencia, una raíz cuadrada, entre otros muchos cálculos. Para nuestro ejemplo solamente vamos a crear el ejemplo de la potencia para que ustedes vean cómo funciona la palabra reservada static. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada static en un método. Entonces para ello lo que vamos a hacer es colocarnos dentro de las llaves y vamos a crear el método. Entonces colocamos el modificador de acceso public, colocamos ahora la palabra reservada static, colocamos ahora el tipo de dato que va a devolver el método, en este caso va a ser un entero, y colocamos el nombre del método, en este caso se va a llamar potenciación. Recuerden que la potenciación nos permite multiplicar la base teniendo en cuenta el exponente, es decir, si yo coloco como base el número 5 y coloco como exponente el número 2, eso quiere decir que ese número 5 lo voy a multiplicar por el mismo dos veces. De eso se trata la potenciación. Entonces lo que vamos a hacer es colocar dos parámetros. El primero pues va a ser de tipo entero, lo vamos a llamar b de base, y el segundo también va a ser de tipo de dato entero y lo vamos a llamar e de exponente. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves pues vamos a colocar todo el código necesario para que esto funcione. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una variable de tipo de dato entero. Recuerden que este método devuelve un valor de tipo de dato entero que va a ser el resultado de esa potenciación teniendo en cuenta la base y el exponente. En este caso la variable resultado es la que se va a encargar de ello. La vamos a inicializar en 1, cerramos con punto y coma y aquí colocamos un return resultado para que ya desaparezca el error. Ya creada la variable que va a devolver ese valor de la potenciación, lo que vamos a hacer ahora es crear un bucle for, el cual su variable contadora ahí la vamos a inicializar en 0 y va a ser menor que el parámetro e, que es el exponente. Colocamos punto y coma y más para que se vaya aumentando de 1 en 1 la variable contadora. Abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves del bucle for simplemente vamos a colocar aquí que el resultado va a ser igual a lo que tiene el resultado por el parámetro b y cerramos aquí con punto y coma. Ya les voy a decir cómo funciona este pequeño código. Entonces cuando yo llame a este método estático,
lo que tenemos que hacer es pasarle dos argumentos que se van a almacenar en estos dos parámetros. Es decir, que si yo por ejemplo coloco aquí el número 5 y aquí coloco el número 3, ese 5 se va a almacenar en el parámetro B y el 3 se va a almacenar en el parámetro E. Ya pasados los argumentos, se entra a ejecutar el código del método. Lo que va a hacer es crear una variable de tipo de dato entero llamado resultado y la vamos a inicializar en 1. Entonces, en esta línea, el resultado tiene almacenado el valor de 1. Entra a ejecutar el bucle for, examina el valor inicial de la variable contadora i que es 0, pasa a la condición del bucle que si i es menor que lo que tiene el parámetro e, es decir, el número 3, eso quiere decir que si 0 es menor que 3. En este caso, como si se cumple la condición, entra a ejecutar lo que tiene las llaves del bucle for, que es esta línea que está acá. Entonces, lo que va a hacer es almacenar el resultado. Lo que tiene resultado en estos momentos, en este caso, resultado, pues tiene el valor de 1, porque así se lo asignamos aquí al comienzo. Entonces, 1 lo vamos a multiplicar por lo que tiene el parámetro b, que es 5. Entonces, 1 por 5 va a ser igual a 5. Eso quiere decir que ahora el resultado ya no vale 1, sino que vale 5. Termina de ejecutar esa línea, vuelve y se repite el bucle, aumenta ahí en 1, ya ahí no vale 0, sino que vale 1. Examina nuevamente la condición que si 1 es menor que 3, que es el valor que tiene el parámetro e. Como si se cumple la condición, vuelve y ejecuta esta línea. Entonces el resultado va a ser igual a lo que tiene el resultado, que es 5 de la vuelta anterior, por el 5 que tiene el parámetro b. Entonces 5 por 5 es igual a 25. Y ese es el nuevo valor que tiene la variable resultado. Vuelve y se repite el bucle, aumenta ahí en 1. Ya y no vale 1, sino que vale 2. Examina nuevamente la condición que si 2 es menor que 3. Como si se cumple la condición, vuelve y ejecuta esta línea. Entonces va a colocar el resultado, lo que tiene el resultado que es 25. Y ese 25 le va a multiplicar lo que tiene el parámetro b, que es 5. Y 25 por 5 es igual a 125. Por lo tanto, el nuevo valor del resultado es 125. Termina de ejecutar esa línea, vuelve y se repite el bucle, aumenta ahí en 1. Ya y no vale 2, sino que vale 3. Examina nuevamente la condición que si 3 es menor que 3. Como esta condición no se cumple porque 3 no es menor que 3, el bucle se deja de repetir y entra a ejecutar el return, retornando lo que tiene la variable resultado, que sería 125. Y eso es lo que va a retornar el método potenciación. Ya teniendo en claro cómo funciona el método, pasemos ahora al evento load del formulario para que ustedes vean cómo funciona. Entonces lo que vamos a hacer es, por medio de un message box, mostrar el resultado de una potenciación utilizando pues ese método. Entonces si yo, por ejemplo, aquí un message box.show, abro y cierro paréntesis, y dentro de paréntesis voy a mostrar el resultado de esa potenciación utilizando el método. Pero en este caso no va a ser necesario crear una instancia de la clase matemáticas, sino que simplemente utilizando el nombre de la clase, que es matemáticas, y colocando un punto, fíjense que puedo acceder sin necesidad de crear un objeto de esa clase, utilizar el método potenciación. Entonces utilizo el método potenciación, abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis pues vamos a colocar los argumentos que nos pide este método. Los argumentos que nos pide pues es la base y el exponente. Vamos a utilizar el 5, colocamos una coma y el 3, y aquí para que no nos marque el error, porque esto nos pide un argumento de tipo de dato string, el método show, vamos a colocar aquí unas comillas, y vamos a colocar por ejemplo el resultado de la potenciación es, y eso lo concatenamos con lo que nos devuelve este método potenciación. Entonces si yo guardo cambios y ejecuto el programa, fíjense que nos muestra el resultado de la potenciación es 125. Y fíjense que estamos utilizando un método de la clase matemáticas sin necesidad de crear una instancia de esa clase. Para eso sirve la palabra reservada static, para poder utilizar un atributo, un método o una función que esté asociado directamente a la clase y no a la instancia de la clase. Entonces para eso se utiliza la palabra reservada static. Así también sucede con los atributos estáticos, es decir, si yo me voy aquí a la clase matemáticas y por aquí arribita, antes del método potenciación,
quiero colocar un atributo, en este caso estático, lo puedo crear de la siguiente forma, colocando el modificador de acceso, en este caso public, colocando la palabra reservada static, luego colocamos el tipo de dato de ese atributo, en este caso vamos a colocar que va a ser de tipo de dato double, y vamos a colocarle que se va a llamar pi. Entonces recuerden que pi es un número decimal, en este caso vamos a colocarlo de la forma más sencilla posible, como 3,1416, y cerramos aquí con punto y coma. Entonces este atributo llamado pi, perteneciente a la clase matemáticas, es un atributo estático del cual pues puedo acceder a él sin necesidad de crear una instancia de la clase matemáticas. Además, va a estar asociado directamente a la plantilla de clase matemáticas y no al objeto que se cree a partir de esta clase llamada matemáticas. Por lo tanto, si yo quiero mostrarlo, aquí por medio de un message box to show, y coloco, por ejemplo, vamos a colocar aquí unas comillas, y esto lo vamos a concatenar con matemáticas, punto, y llamo al atributo estático pi. Si cierro aquí con punto y coma y ejecuto el programa, fíjense que me sale 3,1416, que es el valor del atributo pi, y me sale el resultado de la potenciación teniendo en cuenta los argumentos que le pasé a dicho método. Ya para terminar, en el caso de las constantes estáticas, en C# pues no es necesario utilizar la palabra reservada static, sino que simplemente colocando aquí const, public const, el tipo de datos del atributo y el nombre del atributo, obviamente con su valor, pues C# ya lo cataloga como una constante estática. De modo que si yo, por ejemplo, vamos aquí a crear un objeto perteneciente a la clase matemáticas, colocamos por ejemplo aquí matemáticas, vamos a llamarle m y va a ser igual a new matemáticas, abrimos y cerramos paréntesis y listo. Si yo intento acceder a ese atributo estático llamado pi, fíjense que colocó el nombre de la instancia que es m y coloco aquí un punto, fíjense que no aparece ese atributo, a pesar de ser public, no aparece aquí en el menú IntelliSense que nos ofrece Visual Studio. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de que no es necesario utilizar la palabra reservada static para crear una constante estática. Simplemente colocando la palabra reservada const, ya Visual Studio la cataloga como una constante estática. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno muchachos, esto ha sido todo por esta videoclase. Espero que haya sido de mucha ayuda y de mucho agrado para ustedes. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.